continuamente hablamos, ¿no?, del tiempo acelerado de cambio en el que vivimos, que ya casi aburre hasta decirlo, porque ya llevamos unos años hablándolo así, y donde supongo que estaréis de acuerdo conmigo que tanto las compañías como las marcas tenemos obviamente un rol catalizador de no solo subirnos a esos cambios que la tecnología nos ha traído, sino también como compañías ser nosotros motor de ese cambio. Y en ese sentido, las dos compañías que representáis, no tanto Tous como Mango, pues ya tenéis iniciativas, luego también aprofundizaremos un poquito más, vinculadas a cómo fomentar la innovación dentro de las compañías, ¿no? En el caso de Tous, creando la Dirección Estratégica de Innovación, en el caso de Mango, con, si no me equivoco, el Hub de Exploración de Nuevos Negocios, ¿no? ¿Realmente es proactividad o es reactividad lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Porque hay un camino que se abre, que es el propio avance de la tecnología, donde hay nosotros, proactivos, no sé si debemos serlos, o más bien, ¿no?, debemos ser reactivos ante todo eso, ¿no? No sé qué pensáis, Toni. Yo creo que estamos viviendo una transformación, ¿no?, está en boca de todo el mundo, ¿no?, una transformación tecnológica pues muy importante. Y yo creo que las dos compañías somos compañías, ¿no?, que trabajamos con clientes. Y al final, si los clientes también hacen un uso más intensivo y están expuestos y están abrazando, ¿no?, esta transformación, pues al final las empresas tenemos que ser seguros, súper proactivos en abrazar esto, ¿no? Yo diría muy proactivos, pero diría también que es absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que es indispensable pues, realmente acompañar este movimiento. Y una de las cosas que sí me parece importante, nosotros en Mango pensamos que somos una empresa de moda, somos una empresa de retail, pero cada vez decimos que somos una empresa más tecnológica. Yo creo que estas características que vamos añadiendo, ¿no?, a las empresas, ¿no?, más tradicionales. Dicho esto, yo creo que al final, de todas maneras, la tecnología creo que tiene que estar al servicio, sobre todo de la propuesta de valor, del posicionamiento, del ADN de la compañía. Yo creo que esto es básico, porque al final, si hacemos de la tecnología, ¿no?, el núcleo central, o sea, sin duda importante, pero al servicio creo que es muy importante. Creo que es muy importante también entender qué cosas, diríamos, qué transformaciones tecnológicas ayudan a reforzar ciertas áreas de la compañía y cuáles realmente tocan, ¿no?, ese ADN o esa propuesta de valor, ¿no? O sea, diferenciando entre que puedes ser más eficiente en un montón de operaciones, pero claramente en nuestro negocio, como la tecnología te ayuda a hacer colecciones más interesantes, más apropiadas, cómo distribuyes mejor tu producto, creo que allí es fundamental, ¿no? Y superaría la tecnología que nos ayuda a ser un poco más eficientes, de aquella que realmente refuerza digamos, tus competencias claras, ¿no? Y cómo la tecnología hace de eso pues una ventaja sostenible, ¿no?, en el tiempo. Yo creo además una cosa también muy importante es que al final en la tecnología lo importante es ir el medio paso por delante. Y eso a veces es muy complicado, porque ¿no?, puedes estar realmente entendiendo algunas transformaciones, intentándolo abrazar, cuando realmente seguramente el nivel de maduración pues a veces no es tan rápido. Entonces ese medio paso por delante yo creo que es uno de los grandes retos de las compañías. Comentábamos, ¿no?, que Mango, Tous son marcas de la gente, ¿no? También esto es lo bonito del retail, los que llevamos muchos años en esta industria tan intensa. Lo bonito es que es muy de la gente, es muy real y por tanto pues todos estos cambios que se habla tanto en la sociedad los vives con las personas con las que trabajas, las personas a las que atiendes, ¿no? Nosotros hablamos mucho en Tous de la obligación de la anticipación. Creo que va un poco en la historia de la compañía, desde siempre anticiparse a algo que no era obvio. Estamos en un sector un poco diferente, las comparativas en nuestro sector son un poco más complejas. Y tenemos un carácter muy especial que siempre ha sido desde el inicio de la compañía, mezclando desde hace muchos años la innovación, pero también con mucha artesanía. Entonces hay algo allí un poquito peculiar que hace que te has de anticipar, porque no puedes mirar mucho a tu entorno para saber qué te toca hacer, ¿no? Esa anticipación, por tanto, esa proactividad, creo que hay que combinarla sin duda con agilidad, ¿no? ¿En qué pilares os estáis enfocando en vuestras compañías para impulsar esa innovación? Yo creo que, en primer lugar, en nuestra historia hay una disrupción permanente del producto. Yo diría que Tous, cuando hace años, hace una disrupción en la propia categoría del lujo asequible, de la joyería entendida con esta creatividad y esta amplitud de públicos. Por tanto, hay una que es muy obvia, que es la de producto, ¿no? En Tous tenemos una gran
tradición de servicio alrededor del producto. Estamos en una industria que tiene muchísimo preventa, postventa, todo tipo, y entonces yo creo que allí es donde es menos obvia la innovación y donde el mundo de hoy te ofrece muchísimas posibilidades y te obliga a mucha transformación en eso, ¿no? Por tanto, producto primero, servicio después, pero luego innovación en un sentido mucho más amplio, ¿no? Es decir, en vez de tan funcional, una innovación más de formas de hacer, no tanto en qué haces, sino en las formas de hacer, ¿no? Yo creo que sin duda hemos de fomentarla en los equipos. Creemos en TOUS, creemos que la innovación es una palabra que podría llevar trampa por hacer cosas nuevas, y la creatividad, porque es una compañía que rebosa mucha creatividad y por tanto hay que distinguir innovación real de creatividad. Y en ese sentido estamos intensamente trabajando en crear método también, ¿no? Entonces no solo tener la actitud de la innovación, sino en crear método. Y estamos impulsando muchísimo la concreción de lo que significa trabajar innovación en nuevas maneras de trabajar, ¿no? Por tanto, producto y servicio como pilares del qué, pero sobre todo en el cómo, en áreas que son antiguamente vistas como mucho más back office, y allí disruptiendo mucho, ¿no? Y el equipo TOUS lo está abrazando mucho eso. Al final también como CEOs creo que nuestro rol es crear el marco y crear las condiciones para que esa innovación tenga pues realmente sea una realidad, ¿no? Pero es cierto de que es un reto enorme. Yo creo que la innovación ha estado presente en Mango desde el inicio, o sea, en nuestro ADN, la innovación, la creatividad, son cosas que sí son realmente pilares básicos nuestros, ¿no? Entonces yo creo que yo lo veo en toda la cadena, ¿no? En toda la cadena de valor que construimos nosotros. Efectivamente, en la parte de producto, cada vez más la innovación relacionada con el proceso de creación de colecciones, con el proceso, ¿no?, de diseño, cada vez está más presente. Ahí hay temas de 3D, cada vez hay más tecnologías que nos ayudan realmente a hacer un producto mucho más adecuado, y más interesante. Pero te diría también que todos los temas de distribución de producto, todos los temas, es que yo creo lo veo presente en muchísimos campos, ¿no? En la tienda también, en la tienda cada vez la innovación tiene que ser más presente con nuevas tecnologías. Nosotros siempre lo vemos de todas maneras otra vez al servicio de, ¿no? Todos queremos ser una marca pues cercana, humana, y por tanto en la tienda cuanta menos tecnología se vea mucho mejor, y lo que se trata es que esa tecnología esté al servicio o de los clientes o del staff de las propias tiendas, ¿no? O sea, que nos parece fundamental. Hablando de innovación, yo creo que aquí se abre un mundo, al menos para nosotros que estamos trabajando ya en profundidad in-house, que es todo el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que esto abre un mundo que no sabemos, ¿no?, ni dónde, ni cómo empieza, ni cómo continúa. Entonces yo creo que es importante efectivamente eso, ¿no?, tener equipos, diríamos, que tiene que ser una combinación de equipos tecnológicos, pero también de negocio, y tener embajadores y tener gente que empiece a adoptar ciertas cosas, ¿no?, que eso muchas veces es muy complicado, ¿no?, porque la adopción de la tecnología, ¿no?, o de esas innovaciones no es tan obvio muchas veces en nuestros negocios tan tradicionales, ¿no? Al final hay que pensar que las prendas se continúan haciendo, o durante muchos años se han hecho pues de la manera tradicional, ¿no?, de toda la vida, ¿no? Y hoy la inteligencia artificial nos abre un campo absolutamente espectacular. Tenemos también, yo creo que hay otro gran tema en la industria, que es todo el tema de la sostenibilidad, que ahí también se abre otro gran mundo de innovación, ¿no?, también enorme. Yo creo que esto va a cambiar muchísimo el sector, y bueno, yo creo que allí abre unas oportunidades espectaculares, pero también un trabajo, ¿no?, de entender qué tecnologías van a funcionar, qué tipo de materiales van a funcionar. Creo que es espectacular, ¿no? Pensar también que la sostenibilidad, todo el tema del diseño circular, el ecodiseño, como CEOs, cómo hacemos, ¿no?, que la innovación esté permanentemente, ¿no? Cuando tienes mucha historia, que es lo bonito, ¿no?, de las compañías que representamos, que al final tienen un legado, una cultura, unos valores súper arraigados, pero es verdad que cuando llegas a épocas de tal disrupción como ahora, hay una cosa cierta, y es casi es más fácil empezar de cero que intentar transformar una compañía, ¿no?, que tiene una posición, como es el caso, fuertísima de liderazgo, y que tienes que estar siempre mirando cómo preservar el negocio que tienes a la vez que pensar, ¿no?, en tu futuro y saber dónde pones cada uno de los euros donde inviertes. Creo que es muy importante en lo que ya sería innovación distinguir entre creatividad, innovación y nuevos productos, que no es lo mismo, ¿no? Un producto puede ser nuevo y muy creativo, pero no es innovación, a no ser que el consumidor lo perciba como innovación, que a veces hay cosas que no parecen tan innovadoras porque no tienen esa capa de creatividad visual y en realidad son muy innovadoras de alguna manera, ¿no? Entonces creo que son conceptos
donde la creatividad, insisto, es muy natural en compañías como las nuestras, está en el ADN de inicio y se ha fomentado culturalmente y por tanto hay que gestionarlo, y en cambio que no haya una relajación de que esa creatividad o la capacidad de ofrecer nuevos productos suponga ya estoy innovando. Y ahí es donde nosotros estamos, pues como te decía al principio, desde hace un tiempo estamos aplicando mucho método para que sea pedagógicamente claro lo que es una cosa y la otra, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que en el último año, de las mayores sorpresas que te da a veces, ¿sabes lo de la ficción que supera la realidad, ¿no? Pues a veces quieres fomentar algo y tarda mucho. Y a veces solo empiezas una cosa y esa cosa ya te come a ti, ¿no? Y es lo que nos ha pasado hemos hecho squads, formas de trabajar en Agile, ha sido nuestro inicio en el mundo de la innovación, y nos hemos visto sorprendidos por lo que, sin tener que explicar lo que pensamos que teníamos que explicar, ha sucedido por parte de los equipos, ¿no? Y estamos aprendiendo de los que creíamos que tenían que aprender. Y es muy bonito, la verdad es que es muy bonito, estamos muy contentos, pero bueno, desde el punto de vista semántico, pedagógico, haciendo esas diferencias entre creatividad, innovación y nuevos productos. Total. Toni. Pues, bueno, al final, Mango, ya lo sabéis, ¿no? Nuestro ADN habla mucho, ¿no? De nuestra propuesta de valor, habla mucho, pues eso, ¿no? De un estilo propio, de una calidad, de una sostenibilidad, ¿no? Esto yo creo que son atributos muy claros, ¿no? Pero el del estilo propio habla mucho de la creatividad. O sea, nosotros cada año diseñamos en Palau de Plegamans, ¿no? En nuestras oficinas, diseñamos el 100% de los productos y son casi 20.000. Entonces, por supuesto, tienes que tener unos equipos creativos, ¿no? Pues realmente espectaculares, ¿no? Efectivamente, ¿y cómo haces eso? ¿Cómo lo refuerzas permanentemente, ¿no? Pues haciéndolo más internacional seguramente, pues haciéndolo con algo más de tecnología, pero yo creo que eso es el corazón de nuestro negocio, ¿no? Seguramente hay una cosa que deberíamos hacer todos un poco mejor, que es cómo explicamos mucho mejor esa creatividad a nuestros clientes, ¿no? Porque realmente compañías como las nuestras, con tanta historia, cuando realmente hacemos algún tipo de comunicación muy vinculada a cómo se hace el producto, a realmente esa primera, ¿no? Esa primera maqueta, cómo se hace, o esa primera muestra. Realmente a la gente le gusta entender esas historias y son apasionantes, además en sectores que al final son muy atractivos. Entonces, pero yo creo que nos falta seguramente muchas veces, por esta inmediatez, por esta rapidez de la comunicación hoy en día, seguramente tener reflexiones algo más pausadas respecto a nuestro ADN, respecto a nuestra forma de hacer las cosas, que yo creo que cuando lo explicas, todo el mundo se apasiona, pues para sentirse muy orgulloso que empresas como las nuestras, ¿no? Al final abanderen en todo el mundo pues, unos productos de unas categorías que yo creo que son, ¿no? Punta de lanza y que están muy bien. Yo cada vez que voy de viaje, ¿no? Que por suerte estamos en muchísimos mercados, y veo tiendas de todos, veo nuestras tiendas, digo, ostras, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. No es de cara adentro que dices, tengo que explicarlo bien que hago algo, ¿no? Es que realmente tiene un valor en la sociedad, en el consumidor, en el cliente y en el no cliente, de percepción de marca, de compañía. En nuestro caso, vuelvo un poco a nuestro caso de un sector algo más complejo, y estamos haciendo mucho esfuerzo por explicar el oficio más allá de Tous, ¿no? Tenemos la escuela Tous del oficio de artesanía y de joyería, o sea, que esto mismo llevado ya más para no reducir el discurso a nivel compañía, y lo estamos fomentando en muchos países. Estamos con un programa de Future Talent alrededor de todo esto, porque creemos realmente que hay que defenderlo, hay que fomentarlo, y además porque el cliente lo aprecia, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, son compañías con tanta capacidad de propuesta que hay que a veces poder respirar un poco, explicar, y es altamente apreciado. También el tema, aquello que hace que las compañías trasciendan, ¿no? Desde esa vertiente más de responsabilidad social, medioambiental, etcétera, y sobre todo ya no que trascienda la propia compañía en un criterio de responsabilidad de las compañías, sino de cómo las personas, no quiero llamarlos clientes, las personas valoran a las compañías por eso, ¿no? Que es fundamental. Supongo que está, como todas las empresas, ¿no? Estaremos en la lucha por el talento, ¿no? Lo importante y lo complicado que se hace retener talento y también ser atractivo para captar, ¿no? ¿Cuánto ocupa esto en vuestras agendas? Estamos teniendo un momento de un tiempo a esta parte muy exciting, que dicen, ¿no? Si el proyecto es realmente bonito
y atractivo, esta conversación es muy diferente que si no lo es y necesitas cubrir funciones y tal. Entonces, yo creo que es un infierno, ¿no? Estamos viendo las grandes virtudes de la autoexplicación del negocio, el proyecto y las propias personas que lo están disfrutando, siendo embajadores para la generación de talento, para la atracción de talento, para la retención de talento y, pues, sobre todo, atracción y retención parece como dos movimientos muy mecánicos, pero sobre todo para el durante, ¿no? Porque al final la retención, que parece como que no te vayas, ¿no? Pero el clima que se genera hoy en día, todo ha cambiado tanto que las personas marcan la diferencia. Nosotros estamos en una fase de crecimiento, tenemos un tamaño, tenemos muchísimo por hacer, tenemos muchos países todavía por abrir, necesitamos muchas cosas que sucedan, muchas cosas todavía, todos tienen muchísimo recorrido y es una obviedad, pero es real que lo están haciendo las personas, ¿no? Desde que lo hemos hecho más visible, desde que está yendo muy bien, esta conversación se suaviza un poco. Es una lucha, sin duda, agilidad mental, ya no hablo de las flexibilidad es una necesidad, ¿no? Pero agilidad mental en cómo hacerse atractivo, pero sobre todo no creer que cuando lo contratas o lo retienes de esto has hecho tu trabajo, ¿no? Lo importante es qué fomentas para que ese talento pueda aportar, no solo cubrir necesidades, sino aportar valores que ni siquiera tú tenías en mente, ¿no? Bueno, es muy bonito, es complejo y yo estoy seguro que en tu caso será lo mismo, es el gran tema de nuestras agendas. A mí no me gusta hablar de retener talento, ¿no? Es como ¿no? O sea, que no se vaya, ¿no? Es casi un tema físico que lo agarras para no irse, ¿no? ¿Cómo enamoramos a la gente en nuestro proyecto y en nuestras compañías para que realmente, pues, piensen que pueden hacer una carrera profesional allí o que pueden crecer profesional y personalmente, porque al final pasamos un montón de tiempo en las compañías, ¿no? Yo creo que también soy yo un poco el profesional que soy por los contactos con la gente, por las interacciones que has tenido, ¿no? Cosa que hoy en día está con el tema del teletrabajo, etcétera, pues estamos perdiendo un poco eso que para mí era un activo muy importante. Pero insisto, o sea, yo creo que el trabajo fundamental mío es siempre mejorar el equipo que tengo, ¿no? Ya sea porque lo formo mejor y atraer el talento más importante, ¿no? Entonces en mi agenda, pues al final toda la parte de equipos, de contratar y de desarrollar, creo que es fundamental, ¿no? Y es la clave del éxito actual y futuro, ¿no? Yo siempre me hago dos preguntas cuando estoy, ¿no? Entrevistando a gente para si quiere venir o no a trabajar a Mango, que yo creo que al final siempre les digo, esto es un doble enamoramiento, o sea, que te explico, tú pregúntame todo. Pues siempre me hago dos preguntas, ¿no? Una, realmente si le daría las llaves de mi casa. O sea, creo que contratar buenos profesionales y buenas personas es muy crítico. Y lo segundo que me pregunto siempre es si querría que esa persona fuera el jefe o la jefa, pues, de mis hijos, ¿no? Como principal activo que tengo en mi vida, ¿no? Y digo, ostras, me gustaría que... O sea, que por tanto, resumiendo, yo creo que le dedicamos mucho tiempo a esto y creo que yo creo es lo más crítico que tenemos nosotros en las compañías. El entender cómo la relevancia de las marcas para las personas va más allá, ¿no? de la objetividad que le pones al producto en su calidad y en el precio, ¿no? Y va mucho más a los beneficios personales y colectivos que marca barra compañía, porque no siempre se pueden diferenciar desde ese punto de vista, cobran cada vez un valor brutal para hacer que una persona se case contigo o le des un poco igual, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo eso? Porque en algunas temáticas no estáis concretamente en moda, ¿no? en una industria fácil para abordar ciertos retos, porque ese compromiso es un compromiso, eso sí, es a largo plazo y que trasciende dentro de la compañía con mucho calado. Pensamos que tenemos una propuesta de valor cuando hablamos de estilo propio, de calidad, que nos permite claramente marcar el tema de la sostenibilidad. Yo creo que es una convicción que tenemos muy importante. Pero desde Mango hemos hecho un esfuerzo realmente porque entendemos que esto es un tema muy transversal, que seguramente no es cada empresa haciendo la guerra por su lado que vas a transformar, ¿no? Es todo el ecosistema que tiene que ayudar entre todos, desde los proveedores, los que diseñan, etcétera, a realmente dar el salto. Es verdad que yo creo que vendrá legislación también, que tenemos que acompañar, que realmente nos va cada vez más diríamos, a marcar un poco terminologías comunes, porque es verdad que todos hemos hecho un esfuerzo por entender
¿no? y adaptar lo que entendíamos por sostenibilidad sin existir estándares de mercado, y seguramente se ha cuestionado cada uno lo que planteaba o no planteaba, ¿no? Entonces yo creo que haya también estándares de mercado, creo que ayudan también al cliente, al consumidor a entender las marcas, cómo se posicionan. Y nosotros creo que estamos dando pasos bastante, ¿no? bastante claros en ese sentido. Hemos sido la primera empresa en España que ha publicado todas las, diríamos, las fábricas en las que producimos, las 2.500 fábricas. Están en nuestra web, lo que es Tier 1, Tier 2, Tier 3, ¿no? Hombre, idealmente sería muy bonito que tú supieras cada una de las prendas, realmente dónde se ha hecho el tejido, de dónde viene, dónde está confeccionado. Yo creo que llegaremos. Pero también es un tema de cómo preparas la compañía, cómo preparas a los proveedores, cómo digitalizas las cosas y cómo monitorizas el seguimiento de todo esto. O sea, yo creo que es un reto importante. Hemos empezado a hacer también, hay un tema muy importante que es cómo se recicla el textil, pero para reciclar el textil con tecnologías que aún no han aparecido tienes que irte al origen del diseño del producto, ¿no? Entonces cuando mezclamos fibras es más difícil reciclarlas. Entonces nosotros empezamos ya a ecodiseñar o a diseñar circularmente pensando en cómo se reciclará la prenda. Y al revés, y cómo tenemos del reciclaje haces prendas, ¿no? Creo que hablar claramente de sostenibilidad como se convierte ya en una responsabilidad, un compromiso que trasciende a nuestras propias compañías, abre también ese concepto de colaboración y creación de ecosistemas, ¿no? y de objetivos y compromisos compartidos que son importantes, ¿no? que hace unos años, pues bueno, tú como compañía podías tener esa necesidad, ¿o no? Pero es que ahora es obligatorio, ¿no? Si quieres trabajar en sostenibilidad, hay muchas cosas que tienen que ser de industria, porque ¿no? es muy complicado que una propia empresa abandere un cambio que de entrada implica una inversión espectacular, que entra el regulador en casi todos los casos de por medio, ¿no? Con lo cual ahí hay que hacer lobby, hay que manejarlo. Sí, tiene un nivel de complejidad interesante. En vuestro caso, Carlos. Nosotros venimos de dos empresas familiares, yo creo que las empresas familiares están naturalmente muy comprometidas. Absolutamente. Tienen una dosis de humanidad, no digo bueno o malo, de humanidad muy alta, que eso conlleva un carácter, ¿no? Y entonces yo creo que en este tema pues hay mucho realismo y luego pues cada uno está en un sector y hay la parte más regulatoria, la parte más que tú puedes controlar tu rol pero que tienes cosas que no puedes controlar. En nuestro caso, donde más ponemos el acento es en la parte de las personas y en el oficio que defendemos, ¿no? De nuevo, uno de los retos que tenemos es fomentar este oficio de la joyería, este binomio entre innovación que hablábamos antes, pero con mucha artesanía todavía en un sector que es bonito precisamente por cómo es de artesano, y por tanto pues estamos con nuestros proyectos que te comentaba antes de la Escuela Tous, del Future Talent, estamos fomentando todo esto y creyendo que desde aquí hacemos una primera pata de contribución social profesional en este caso, ¿no? Sí. El mundo de la joyería, estamos, por supuesto, nosotros somos miembros de RJC, por tanto hay partes que están reguladas como en otros sectores. La joya, yo diría que en este sentido es agradecida. Primero, lo que tiene que estar regulado está muy claro, y segundo, una joya es per se un producto bastante sostenible, ¿no? Es verdad, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Tony, ¿no? Que los sectores se confunden compañías con sectores y hay tópicos, y la moda, decías tú, es complejo, el vuestro y tal, porque hay como una serie de estereotipos de la palabra moda y tal, ¿no? En la joyería yo creo que estamos en una cierta tranquilidad en ese sentido, porque una joya es percibido como algo más perdurable, pero en cambio hemos de hacer mucha más pedagogía como empresa, porque no hay tanto player y empresas de nuestro tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, en algunas cosas es más fácil o menos complejas y en otras estás más solo, ¿no? Y por eso pues lo abordamos con muchísima responsabilidad. Yo creo que las compañías, noto también que estamos empezando a disfrutar versus la obligación que suponía hace 2 o 3 años también esta palabra, ¿no? Parecía como, ¿qué nos van a pedir que hagamos? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Esto lo puedo repercutir en el negocio o no? Había una conversación mucho más transaccional hace no mucho tiempo, y yo creo que no solo en nuestro caso, yo creo que en la sociedad y en las empresas estamos viendo un discurso mucho más esperanzador de proponer cosas, y yo creo que aquí la innovación va a ser muy importante. Es verdad que si tú abordas las obligaciones, que las hay, porque hay retos que son obligatorios en la parte de sostenibilidad, ¿cómo yo hago esto mejor que antes y que no me salga mucho más caro que antes? Es solo un problema a resolver, ¿no? A ver si lo resuelves bien o mal. La innovación creo que nos está permitiendo imaginar cosas de manera muy diferente,
Y insisto, pues en una industria como la nuestra hay muchísimo campo que estamos bastante satisfechos. Y realmente cuando uno piensa, ¿no?, en, lo que sé, en 5, 10, 15, 20 años, ¿no?, cuando nos pregunten, ¿no?, oye, el tema de la sostenibilidad era un tema crítico, el tema medioambiental era un tema crítico, tú estabas en una industria que tenía muchos deberes, ¿qué hiciste?, ¿no? Creo que no es solo pensar las respuestas, sino realmente actuar sobre eso, ¿no?, porque creo que es verdad que tenemos un rol como compañías grandes y de referencia en el sector, que yo creo que sí hay que movilizar y hay que, como decíamos, ¿no?, movilizar a la compañía, movilizar a las personas y movilizar al sector para realmente dar los pasos que tocan.